capítulo 7, verso 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Voy a leer los dos versos del capítulo anterior para ver la continuación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una cosecha cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Entonces ahí hablaba del adulterio o la fornicación espiritual de los muchos en la congregación de la gran ramera. Después dice cómo los pocos representados por Yahudá van a ser cosechados cuando ya haga volver el cautiverio del pueblo, o sea, en el segundo éxodo. Ahora en el capítulo 7 dice, mientras yo curaba a Israel, conectándose con lo que había dicho al inicio del capítulo 6, donde decía, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, ¿verdad? Y recuerden que eso hacía alusión a los últimos 2000 años. Después de que Yahushua murió, por 2 días, lo dice en el verso 2, nos dará vida después de 2 días. Después de 2 milenios, como dice Pedro, para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces nos curará y nos vendará. 2 días. 2000 años. Pero en esos 2000 años, mientras Yahweh lo que quería hacer era curar al pueblo a través de Yahushua y la verdad, que es Él, el pueblo lo que hizo fue meterse con Roma y las doctrinas paganas que Roma adoptó. Entonces, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, de los muchos, y las maldades de Samaria, confirmando que son los muchos. Efraín y Samaria. Efraín están entre las naciones. Efraín son Israel, pero están entre las naciones y piensan ser de las naciones. Y en otros casos se han mezclado con las naciones literalmente. Entonces son como los samaritanos. Los samaritanos eran gentiles que habían sido llevados a vivir a Israel. Y algunos se mezclaron. Y creían en el Todopoderoso, pero no eran aceptados por los Yahudim. Los Yahudim los veían como perros. Tanto así que cuando Yahushua se presenta, Yahushua le dice que él viene por las 12 tribus a una mujer. Y ella dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Diciendo, aunque yo sea como un perro por ser samaritana, por favor deme alimento. Y Yahushua, por esa fe, que esto es clave, y esa historia me parece sorprendente por muchas razones. Una de ellas, la gran fe y humildad de la mujer. Porque el 99% de las personas hubiesen dicho, ¿qué le pasa a este Yahushua diciéndome que yo soy como un perro? Porque él dijo en realidad, ¿verdad? Esa parte la omití al inicio, pero ya que voy a explicar todo. Yahushua le dijo que venía por las 12 tribus. En sí lo que le dijo fue que él venía a alimentar a los hijos, no a los perros, a los hijos del reino. Y Yahushua le dijo eso para probarla, no para ofenderla. Pero el 99% de las personas hubiesen dicho, ¿qué le pasa a este diciéndome, ay, dicen que es el Mesías? Noche, me acaba de decir perra. Y eso fue, está escrito. El 99% hubiera dicho, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué se cree? Me largo de aquí y ¿sabe qué es usted? Bla, 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 bla. Pero no, le dice, sí, tiene razón. Pero aún los perros comen de las migajas que caen. Y Yahushua dijo, híjole, qué fe. Y le reveló a ella cosas que no hizo con otros. O sea, hizo con ella cosas que no hizo con otros. Por esa fe, se convirtió en una hija. Pasó de ser un perro a ser una hija. Por la fe. Por no permitir que lo que el enemigo le ponía la alejara de la luz. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros no, o sea, como ya he dicho muchas veces porque está escrito, solo los violentos arrebatan el reino. Esa mujer fue violenta. Le dijo, ¿cómo acá sí? Ah, ok, pues no me voy a ir. Voy a seguir comiendo aquí de lo que usted deje caer. Y Yahushua le dijo, bueno, por esa fe, siéntese a la par mía, como una hija. Mientras otro montón de supuestos hijos de Abraham
estaban diciendo, ¡cuélguenlo! Y hoy dicen que la mamá de él era una ramera que se acostó con Pantera, el soldado romano, y que salió Yeshua. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, mostrando la mezcla de los muchos como Efraín y Samaria, mientras Yahweh estaba intentando curar allí Israel. Recuerden que Efraín y Israel son nombres que se intercambian a través de la escritura, pero al decir Israel se refiere a todo el pueblo, el cual es representado por Efraín, que está en pecado, mezclado con Samaria. Porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Recuerden, la escritura dice en Juan 10, Yahushua dijo, yo soy el buen pastor entra por la puerta. Pero el ladrón no entra por la puerta, entra por cualquier otro lado, como por la ventana o, si es una casa de las de Estados Unidos, con chimenea, por la chimenea. Por eso Santa Claus entra por la chimenea, porque es el ladrón, es Satán, no entra por la puerta. ¿Sí me explico? Por eso lo hicieron así. Ahora, la escritura dice que el ladrón entra por cualquier otro lado, como la chimenea o la ventana, refiriéndose a que es una persona que no predica del verdadero Mesías, predica de otro. Se trata de meter a la congregación o al redil de otra manera, que no es a través de Yahushua, que dijo en Juan 10, yo soy la puerta y el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta. Entonces, ¿cómo está diciendo él? Yo entro por mí mismo. ¿Eh? Lo que él estaba diciendo es, yo soy la puerta en la primera venida y el buen pastor en la segunda venida. En la segunda venida voy a estar hablando del primero, el que es la puerta. Por eso es entrar a través de la puerta. ¿Sí me explico? Como Yahushua diciendo, el último va a hablar de mí. Es la única forma. Porque si no habla de mí, el verdadero Hamashiach Yahushua no es. Es un ladrón que está entrando por una ventana o una chimenea. Por ejemplo, un nombre falso, una doctrina falsa. Dice, porque hicieron engaño, ¿verdad? Yahushua es la verdad. Yahweh dijo en Tesalonicenses, por no haber amado la verdad, por no haber tenido amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, como Yahushua es la verdad, la mentira es el falso Mesías. Hicieron engaño, no solo el que viven engañados, el que engañan a la gente, sino que hicieron al falso Mesías, que es el engaño mismo, que eventualmente va a encarnar. Recuerden que Yahweh nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Él hizo todo a través de la sabiduría, pero todo lo hizo con fe. Nos hizo imagen y semejanza. Por eso el hombre es el único que tiene esa característica que no tiene ninguna otra entidad, fe. Y con fe uno puede hacer lo que sea en esta realidad, porque Yahweh hizo la misma realidad con fe, emuná. Entonces, y recuerden que emuná tiene como raíz verdad. Entonces, donde haya engaño no va a poder haber emuná. ¿Está claro? Entonces, Yahweh hizo todo con emuná. Y nos dio a nosotros la capacidad de hacer cosas con emuná. Entonces, como el mundo entero se ha alejado de la verdad y ha puesto su fe en una ilusión, una mentira, un engaño, entonces van a crear la humanidad al falso Mesías. Al final no es Yahweh que dice, les vamos a dar algo porque... No, es el hombre con el poder que Yahweh le dio, lo usó mal y terminó manifestando su propia perdición, su propia destrucción. Porque rechazaron la verdad, entonces van a ser engañados. Rechazaron la vida, van a ser muertos. Porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Entra el ladrón por un lado y por otro lado hay un salteador, un asaltante, esperando que salga. Dice, entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Como el... Si el... Recuerden que Yahushua dijo la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. También dijo que sería como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Entonces, tristemente, al último le van a decir que es un ladrón. Le van a decir que es un falso Mesías. Que es un falso profeta. Mientras que al verdadero ladrón que vemos aquí le van a decir que es el verdadero Mesías. Como Santa Claus, que de verdad todo el mundo quiere hablar de Santa Claus, nadie quiere hablar de Mashiach en Navidad. Y obviamente, de por sí,
Yahushua no nació en esta época. Entonces, dice, entra ladrón y salteador despoja por fuera. Como el último, el testigo como Moshe es el buen pastor que entra por la puerta, pero viene como ladrón en la noche. Eso quiere decir que el líder mundial, que es el contrario del testigo como Moshe, que es la primer bestia de Apocalipsis 13, es el líder mundial, la bestia, contrario del testigo como Moshe, es entonces el ladrón. Porque no entra, porque va, ok, ya voy a explicar. Si Yahushua es la puerta, el falso Mesías tendría que ser un contrario de la puerta. Sería como la puerta, o la ventana, o la chimenea de la que hablé ahora. El que predica del falso Mesías, o el que muestra al mundo, da al mundo el falso Mesías, sería el contrario del testigo como Moshe, porque el testigo como Moshe es el que habla del verdadero Mesías. ¿Está claro eso? Eliyahu es el profeta de Yahweh, entonces el profeta de Satanás, el profeta falso, es la segunda bestia, contrario de Eliyahu. Pero se está entendiendo eso. Como el primero y el último son uno, es por eso que hay tanta conexión entre el buen pastor y la puerta, y entre el falso Mesías y el líder mundial. Por eso es que los cristianos ni siquiera hacen una separación y ellos piensan que el líder mundial es el anticristo. Y cuando venga el anticristo lo van a aceptar pensando que ya llegó. Ya había llegado, ¿está claro? Entonces, por eso es que el falso Mesías en Apocalipsis es la imagen de la bestia. O sea, como que son lo mismo. Eso quiere decir entonces, como el último es el mensajero de Yahushua, así como Yahushua es la imagen de Yahweh, y el último es el Padre encarnado, entonces Yahushua vendría siendo la imagen del último si el último representa al Padre. Espero no estar perdiendo a nadie. Por eso la bestia viene como líder mundial y hacen una imagen de la bestia que en realidad es el falso Mesías. No se van a parecer, pero es su representación encarnada de todo el gobierno que ese líder mundial tiene bajo su mando. Entonces por eso la conexión que hay entre el primero y el último es similar a la conexión que hay entre la bestia y su imagen. Como Yahweh se manifiesta para poner a los enemigos de Mashiach por estrado de sus pies, entonces el último es como el Padre. Por eso es el bueno. Y Yahushua dijo, ¿por qué me llamas bueno? Pero sí es muy importante entender eso, me parece. De ahí la unión el primero y el último, de ahí que Yahushua fue el que dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. Él no dijo nada más la puerta, dijo ambos. Y entra el ladrón, eso sería entonces, lo que estaba, el punto era, se puede ver como el falso Mesías, claramente, pero por la forma en que hablábamos de que el último viene como ladrón en la noche, y el contrario del último es la bestia, entonces decía, porque entra la bestia, y el salteador sería la segunda bestia, el falso profeta. Las dos bestias de Apocalipsis 13. Entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. ¿Verdad? Todo lo que digamos, si una persona se arrepiente de sus pecados, acepta a Yahushua, sus pecados son deshechos y Yahweh no se acuerda de ellos nunca más. De hecho, por diferentes razones se entiende que Yahweh utiliza eso mismo como escalones para que ascienda más alto de lo que podría haber llegado si no hubiese pecado. Entonces bendito Yahweh que hasta lo malo lo utiliza para bien, como está en Romanos 8:28. Entonces, una cosa es el que cree en Mashiach se arrepintió. Y sí, había pecado, pero esos pecados es como si no existiesen, o más bien se convierten en méritos. En el mismo judaísmo que no creen en Mashiach lo mencionan así. Y estoy de acuerdo con la escritura y con Mashiach. Entonces, aquí donde dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Está hablando de personas que verdaderamente no se han arrepentido, que siguen el pecado y que por supuesto no tienen a Mashiach. Que tengo en memoria toda su maldad, ahora les rodearán sus obras. Entonces, como sabemos, medida que negues medida por medida, ojo por ojo, por lo que hicieron, ahora van a ser rodeados de esos pecados, que sería como de la amenaza o de la consecuencia. Delante de mí están. Así como nuestros pecados ya no están delante de Yahweh, bendito sea, los pecados de las personas que no han aceptado a Mashiach sí están delante de Yahweh constantemente. Y usted se imagina tener constantemente delante de uno algo que lo moleste. O sea, ¿cómo está Yahweh ahorita con el pecado de la humanidad?
Dice, con su maldad alegran al rey. Lo que acabo de decir de la bestia, el líder mundial, el rey, que se alegra con la maldad del pueblo. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras, ¿verdad? Y mostrando, porque no solo habla de la bestia, puede referirse a cualquier gobernante de hoy en día, que se alegra de ver el mal que hace su pueblo o su gente, porque así tiene una excusa, básicamente. Hay mucha gente que dice, a ver, como esa persona está haciendo mal, yo también. Y nos vamos los dos, puros los ángeles de Hanok, que dijeron, hagamos un pacto, porque si después me dicen que solo fui yo, me voy yo en el problema. Así que hagamos todos un pacto y digamos que nos vamos todos en el problema, si es que es un problema, y así fue. Entonces, con su maldad alegran al rey. Quiere decir que es un rey de injusticia, ya que se alegra con la maldad, porque el rey de justicia, Yahweh Sidkenu, justicia nuestra, el descendiente de David, renuevo de David, se alegra en la justicia. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero. Recuerden que Yahushua dijo que todos los que vinieron antes de... Y es que ese fue una... ¿cómo se dice? Bueno, es que lo que dijo fue tan controversial. No me lo puedo imaginar haberlo escuchado en persona y todos los sacerdotes que están alrededor y todo eso. Pero él dijo, te imaginas diciéndolo hoy en día, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores eran. Todos. Se imaginan, ay, pero ¿qué se cree? ¿Qué se cree este? O sea, incluyendo los profetas. Todos los profetas que sí hablaron cosas que son inspiradas y que hablaban de Mashiach, fueron salteadores y ladrones. ¿Por qué? Porque apuntaban a algo sin saber lo que estaban apuntando, sin saber lo que era. Y estaban siendo guiados por un ángel que estaba en ese puesto en ese momento y que Yahushua vino a quitar. Entonces, como decir, todos los que vinieron antes no trabajaban para mi padre. Eran ladrones y salteadores. A pesar de que sirvieron como reflejos o espejos para mostrarme a mí. ¿Sí me explico? Que sería como decir, el que está en el crucifijo es un ladrón y un salteador. Pero a través de ese crucifijo, curiosamente, un montón de gente va a llegar al verdadero Mashiach. Puede ser. ¿Sí me explico? Si quieren buscar la verdad, no quedarse en el ídolo. ¿Está claro? Entonces, de hecho, recuerdan que estamos viendo en el Shabbat en Deuteronomio, que decía que irían y adorarían ahí, que también se puede decir nombre de otros Elohim, que adorarían el nombre de otros Elohim, de madera y de piedra. Etz Baeben. Y lo mencioné por si lo quieren ir a ver en Deuteronomio 28:2. Lo expliqué de varias maneras, pero hubo una que no lo hice, que fue letra por letra. Y que quería hacerlo aprovechando que acabo de hablar de eso. Entonces Yahweh dijo que por el pecado del pueblo seríamos llevados a otra tierra que no conocíamos ni nosotros ni nuestros padres. O sea, eso quiere decir que era otro continente, América. Y que serviríamos el nombre de otro Elohim del fin de los tiempos. Y esto lo estoy diciendo de lo que se puede sacar de las letras hebreas. Está traducido de una manera simple. Que es, y ahí serviréis otros Elohim. Pero por las palabras hebreas que se utilizan se puede decir, y ahí serviréis el nombre de otros Elohim del fin de los tiempos. De madera y de piedra se puede ver como verán un árbol o verán un madero. Vean cómo se parece a un hombre así, colgado en algo que es más largo que sus piernas. Verán un madero o un crucifijo en el que está clavado el primero que fue el hijo. Verán en un madero o cruz clavado al primer hijo. ¿Sí lo ven? ¿Verdad? El ojo, Ain, el madero, la tzadé, el clavo de la Vav, uno de la Aleph, primer letra, y Ben.
Y se podrían decir más cosas. Recuerden que tras de eso la Nun representa Mashiach. Entonces el primero y el último que bajó como Mashiach. O, ¿verdad? Como acabo de decir, verán el madero y clavado el primer hijo. O verán sacrificado al justo, que es el hijo del hombre, el becerro, que viene como el padre, descendiendo como Mashiach. Ab. ¿Verdad? Entonces, en esas dos palabras servirán, bueno, las dos palabras eran madero y piedra. El último es la imagen del primero, así como el primero es la imagen de Yahweh el Padre, ¿es así? Pues se puede decir así, pero no fue eso lo que dije. Yahushua dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Por un lado, ok, yo ya he explicado en el pasado, y eso es un poco separado, aunque está conectado, que Yahweh dijo, los haré imagen y semejanza. La semejanza de Yahweh es el primero, la imagen es el último. Imagen y semejanza está hablando del primero y el último, que son uno. Por eso dice a mí, imagen y semejanza, separado por dos, sacerdocio y reinado, o reino. Eh, Sacerdote, Cohen Gadol Yahushua, y el último como el gran rey, Melech Gadol. Ahora, con lo que estaba diciendo, por el hecho de que Yahushua dice, yo soy la puerta del buen pastor, el ladrón solo entra por otro lado que no es la puerta. Yahushua le dijo a Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, diciendo, yo soy la imagen del Padre, no tiene que ver nada más que a mí. Y no se está refiriendo a las facciones del rostro que estaba viendo, sino a sus obras, a sus palabras. Entonces, Yahushua dijo, yo soy la imagen del Padre. ¿Ok? En Juan 3, Yahushua dice, solo hay uno que descendió y es el que ascendió a lo más alto, el Hijo del Hombre, que está en lo alto. Diciéndolo él estando en la tierra. Entonces ahí él dice que el Hijo del Hombre estaba en la tierra mientras él, Yahushua, estaba en... Perdón, que el Hijo del Hombre estaba en el cielo mientras él, Yahushua, estaba en la tierra. Entonces, después, en otro momento, Yahushua anda caminando por ahí y le dicen, bueno, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, el que está en los cielos. Sabemos que eso se refiere a Yahweh, pero en otro caso Yahushua nos dijo, el Hijo del Hombre está en los cielos. Entonces es como si estuviese diciendo, el bueno es el último, el Hijo del Hombre, porque viene a dar la bondad del Padre, porque se manifiesta como el Padre. Yahushua se manifestó como el Hijo. Entonces, como el último se manifiesta como el Padre, y Yahushua siendo el Hijo, dijo, yo soy la imagen del Padre, entonces Yahushua es como la imagen del último. Por eso la imagen de la bestia es el falso Mesías, y la bestia es el líder mundial, que es el contrario del último. Lo volví a explicar de una manera mucho más simple y espero ahí ya. Y que quede claro, no es que esté elevando, por eso lo expliqué también lo grandioso del Padre, no es que esté elevando al último por encima de Mashiach, sino que Yahweh le da un honor inmenso, pero al mismo tiempo el último se sujeta al primero. Y Yahushua es tan bueno que le dio también ese honor al último. Así de simple. Bueno el Padre, bueno, ya lo acabo de decir. Pero Yahushua es la imagen del Padre. Dice, ¿cómo calza la aparición de la bestia y luego la imagen de la bestia con la tradición judía de que los dos mesías que esperan son uno detrás del otro? En sí, ellos verían a la bestia. Es que en sí, como les he dicho, los judíos que saben que a quien adoran es a Lucifer, para ellos su mesías va a ser la bestia. Para ellos su Mesías va a ser la bestia. Y el falso Mesías va a ser la trampa que le van a poner al mundo entero cristiano para controlarlos. Así de simple. ¿Ok? Pero en lo que respecta a los ortodoxos que tienen una doctrina de dos Mesías, David y Yosef, que se presentarían en la tierra uno detrás del otro, los que tienen esa doctrina, la forma en que se les va a manifestar para que crean en la mentira, los que no son, pero tampoco están en el conocimiento oculto que acabo de mencionar, esas personas van a ver a la bestia como el Ben Yosef y al falso Mesías como el Ben David. Sería así. Pero eso no es tan claro. O sea, al final van a ver a el falso Mesías que los cristianos están esperando. Entonces para muchos va a decir como, esto no puede ser Ben David. Porque lo han rechazado por 2000 años. Y quizás eso los haga ver al verdadero Ben David.
entre rey y príncipe se refiere a potestades. No solo a eso, pero sí se incluye. O sea, rey y príncipe se puede ver como principados, príncipes y potestades en las alturas, ¿verdad? Ángeles y aquellos que sirven a los ángeles. Pero también está conectado con los líderes de este mundo, también con pastores. Cualquier líder se puede ubicar ahí, principalmente los malos, obviamente, por lo que está diciendo el verso. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido, eso es lo que quería ver, el horno. Como tanur, que está conectado de ner, de luz o lámpara o llama. Entonces, o como encendido sería. Recuerdan que el último viene como fuego consumidor. Entonces, estábamos hablando como la bestia es el contrario, y la copia y todo lo demás. Y por eso la bestia viene a ser guerra, guerra mundial. Con fuego, pero literal. El otro es fuego espiritual. Entonces, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, o panadero, dice por ahí, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. Humsató, hasta que ya tiene el hametz, la levadura. ¿Recuerdan la levadura de los fariseos? Yahushua nos dijo, tengan cuidado la levadura de los fariseos, la hipocresía, la soberbia, altanería de esos líderes que se alegran con la maldad del pueblo, porque pueden acusarlos, porque pueden hacer lo mismo, o porque pueden decir somos mejores que ustedes. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Entonces es como un pastor que da fuego, da entendimiento, hasta que los ve que están en el punto que él los quiere, no en el que Yahweh los quiere. Hasta que los ve que ya están llenos de soberbia, llenos de pecado, con levadura. O sea, es un pastor que le pone levadura a sus ovejas, que son como lejemcitos. ¿Verdad? Que Yahweh nos mandó a hacer como matzá, pan sin levadura. Pero los falsos pastores, líderes de las iglesias falsas, hacen pan con levadura. ¿Verdad? Obviamente no hay problema con hacerlo en lo literal, para comer y negocio. Es en lo espiritual. Porque de por sí, ¿verdad? Lo de no comer leven con levadura, y abuelo mandó por 7 días en el año, pero el resto del año sí se puede comer. Entonces, quiere decir, porque recuerden también que en el templo había un lejem que era con levadura, porque también la levadura representa fe en el sentido positivo. Todo tiene positivo y negativo. La fe es como la levadura, porque con un poquitito de fe usted puede hacer un montón de cosas. Entonces, aquí está diciendo pastores que son como el panadero que solo aviva el fuego hasta el punto en el que la levadura ya tomó efecto. Se inflaron de pecado, de soberbia o lo otro que mencioné, hipocresía. Hipocresía, recuerden, la hipocresía es engaño. Es engañar a la persona. Voy a hacerle pensar que me cae bien cuando por dentro no lo soporto. Entre otras cosas. Eso es lo más común, creo yo. Entonces es un engaño, es vivir engañado y engañar a las otras personas. Pensando que puede engañar al Padre. Entonces había hablado aquí que decía del engaño de ellos. Dame un segundo. Ajá. Hicieron engaño. Y entra el ladrón. Ahora dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el panadero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. El hornero, sí, aquí también, solo que en la aramea peshita así dice panadero. Dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. En el día de nuestro rey. Sí, lo más seguro, Yom Teruah, donde coronaban al rey. En el día del rey. Eso es interesante porque recuerden que a los 2 testigos los meten presos. Todo parece indicar en Yom Teruah. Y para el mundo va a ser como, vean lo que les está pasando, salados. Pero para los que son, los que entienden, los 144,000 van a decir, mire, aquí se está confirmando que él es el rey. Porque recuerden lo que dijo Eclesiastés, que es mejor que reine alguien que salió de la cárcel, que era pobre y joven, pero sabio, al viejo, libre, rico y necio. En Isaías 28, 7 y 8 dice, pero también estos erraron por el vino y por las sidras se entontecieron. Yahushua dio su sangre y dijo, este es el vino, vean
del vino representando su sangre, la cual fue derramada por los muchos para hacer un nuevo pacto, porque todo pacto se derrama sangre para que quede sellado. Y Yahushua es el ejemplo del hombre perfecto, por eso él se entregó para crear hombres perfectos, porque Yahweh no toma animales, por más perfecto que sea el macho cabrío. ¿Se me explico? Entonces él tomó un hombre, no porque necesite sacrificios, nosotros lo necesitábamos para librarnos del Elohim de este mundo, Satanás, que tenía sobre nosotros la ley diciendo usted perdió porque está acusado por el pecado. Entonces, el vino representa en lo positivo gozo, la sangre del cordero, el sacrificio, el perdón de pecados. En lo negativo representa la idolatría y la borrachera que produce la idolatría, borrachera espiritual, que pierde la razón, el entendimiento. ¿Estamos? Curiosamente, digamos, es como la religiosidad también. Cuando una mujer, pensé en las señoras viejitas de la iglesia católica, que se vuelven tan religiosas que en realidad no están pensando en nada espiritual, solo en repetir un rezo cada cierto tiempo, caminar a una iglesia, hincarse y dicen, eso ya la hice. Entonces, es como, lamentablemente se engañan por la idolatría pensando ser espirituales y no lo son en lo absoluto. Se los lleva un engaño que les dice, esto es espiritualidad. ¿Sí me explico? Les dice, esto es religión, esto es cielo. Y simplemente entran en una rutina, un protocolo que les metió el enemigo. Puro burocracia. Vaya, haga esto, después va aquí, después sigue aquí, me trae este papeleo, y ya. Sin entender para qué o por qué. Entonces, el vino que engaña a las naciones, los vuelve ebrios en la falsedad sin entender lo que es la verdad, pensando que la falsedad es lo correcto. Entonces, pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. El Cohen y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Y uno se la puede imaginar decir, qué asco. La tristeza es que la gente que está ebria por la idolatría o otras cosas, lee esto y solo se imagina lo literal. Uy, qué asco, mesas llenas de vómito. Vea, mis mesas están tan limpias. Uy. Y no entienden que están igual o peor, porque encima tienen un ídolo de Jesús o de María. ¿Sí me explico? Misma cuestión, a eso se refiere Yahweh con vómito, por eso dice que vomita a los tibios. Vómito espiritual sobre todas las mesas. Entonces, cuando una persona lee esto y está solo en la carne, en lo natural, dice, yo no soy así. Como las tumbas blanqueadas de los que por dentro llenos de huesos, de muertos, eran esos sacerdotes fariseos, eran tumbas blanqueadas. Lo que está hablando aquí, como son solo de la carne, solo tratan de mantener la carne bonita, pero el espíritu vomitivo. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no quedar lugar limpio. ¿A quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? Así estamos hoy. Cuesta, o sea, entre más viejo, más difícil que entienda la persona. Lo hemos notado muchas veces. Yahweh es bueno y ha hecho milagros con varias personas que son de la congregación y que tienen una edad más alta que la mayoría de nosotros. Que bendito Yahweh entendieron y nos siguen, digo yo, porque no es que vienen aquí mucho, siguen a través de internet. Pero cuesta que una persona, bueno, es que en realidad ya después de 20 ya empieza a ponerse difícil. Y más con los millennials de hoy en día, hasta con los jóvenes. Por eso dice aquí, a los destetados. O sea, ni siquiera incluye chiquitos como menorá. Es que mi punto es, ya pasó los 13 años, ya es responsable de sus obras. Uno hoy ve niños de 10 años que son cosas serias, que parece que tienen 15 por cómo hablan y actúan. O las cosas que entienden. Y yo creo que ya la edad se bajó de su responsabilidad porque hoy es cosa seria. Por eso dice el profeta, pero ¿a quién le vamos a enseñar?
al niño que acaba de nacer. Es el único que va a poder entender. Es el único que va a poder agarrarlo, lo va a aceptar. Va a tener la fe, la inocencia. Pero la misma pregunta es como retórica. No se puede porque todavía no tienen la capacidad mental. ¿Qué hacemos? Se necesita un milagro. Y por eso el enemigo ha hecho lo que ha hecho de meternos mentiras a través de toda nuestra vida. ¿Cuántos años tiene? 6. Ya, métalo a programarlo. Y si puede antes de esos 6 años, métalo en otros, porque hoy en día ya 5, ¿verdad? Ya hay cosas para meterlos como a los 4 años. Imagínese, Padre Celestial. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar. Vea cómo dice, lo hicieron enfermar. No dice enfermó al propio o por sí solo. Los príncipes, los supuestos líderes, los que supuestamente debían ayudarle. Pero ustedes han visto, bueno, se sabe que en las historias de los reyes y eso, la traición era sorprendentemente común. Entre los propios hermanos se mataban por la corona. Entonces es esa envidia y ese montón de cosas que hay bueno, que había en esas monarquías y que hay hoy en día en el mundo de otras maneras, como serruchar el piso, que llaman, ¿verdad? Alguien en el trabajo para tomar el puesto, todo tipo de cosas. En este caso dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno. Aplicaron su corazón semejante a un horno. Si digo algo que está muy diferente a sus traducciones, por favor me lo dicen. Sí, disponen su corazón para la intriga. Ok, disponen su corazón para la intriga. Aquí estoy viéndolo en hebreo y está usando la misma palabra de horno de arriba, o sea, del otro verso que vimos ahora. Porque se acercan como un horno su corazón. Tanur, ¿verdad? Que es el que está apareciendo aquí como horno, es una tav, que sería como una cruz, o el último, o bueno, la última letra, o el que sella. Después la Nun como Mashiach, descendiente, la Vav como hijo de hombre y la Reish como cabeza. Entonces dice, aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios, ¿verdad? Confirmando el horno anterior, ¿verdad? Como un horno, pero para hornear levadura, no para entender escritura, verdad. Por eso habla de corazón, no habla de intelecto, porque también el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y vean la conexión también, por si algo en el sentido positivo sería del horno con el corazón. Curiosamente, ¿verdad? El corazón, que es David, que tenía un corazón como el corazón de Yahweh, el último es como David, trae el fuego consumidor. Y Yahushua es básicamente la cabeza o el cerebro, el último el corazón. Primero y último. Sin corazón no se puede, sin cabeza tampoco, o sin cerebro. Qué curioso que el corazón bombea la sangre y la sangre va a todo el cuerpo a mantener el cuerpo caliente, como un horno. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está encendido como llama de fuego. Toda la noche duerme, como sabemos, los escogidos deben hacer vigilia espiritual. Como las vírgenes que esperan al novio. Entonces traen lámparas, traen aceite, encienden eso y se mantienen despiertos esperando que llegue. Las insensatas se duermen, como el hornero. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Y se levantan bien temprano los panaderos. Su ira se añeja toda la noche. Por un lado, la ira que están acumulando en contra de ellos, ¿verdad? Como también podría ser la ira que ellos quieren poner sobre otros. Todos ellos arden como un horno, ¿verdad? Confirmando el fin de los tiempos, fuego consumidor. Pero recuerden que los dos testigos sale fuego de sus bocas. ¿Se acuerdan que la escritura dice que Yahushua dijo, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre? Porque lo que entra al hombre entra a su estómago, pero lo que sale sale de su corazón. Entonces, los dos testigos, de sus bocas sale fuego, porque su corazón es un horno, pero para bien. Mientras que el corazón de los impíos es similar, pero para mal. En lo que es pasión. ¿Se acuerdan que les he hablado de la pasión por hacer el bien o la pasión por hacer el mal? Aunque la palabra pasión normalmente se conecta con algo malo, me refiero a
a la violencia espiritual. Ellos dejan la levadura y ponen el horno hasta el punto en el que la levadura crezca. Entonces esa es la cuestión, que lo que quieren es soberbia, lo que quieren es sentirse mejor a otros, no conocer al Padre, no ser mejores, sentirse mejores. Por eso es el corazón el que los engaña, no el intelecto, que les haría entender que necesitan sabiduría. Y una vez reciban sabiduría van a entender que somos uno. Los dos testigos hablan fuego porque hablan de lo que sale de su corazón es fuego. ¿Se acuerdan que en Jeremías, bueno, ya he hablado varias veces, Yahweh le dijo al profeta que haría su cabeza como más dura que el diamante, para que fuera básicamente, eh, vuelvo a lo mismo, es una palabra que se toma como algo negativo, pero si se hace de manera positiva, sería positivo, que sería más terco que el pueblo, porque los del pueblo eran unos cabeza dura para no aceptar la verdad. Entonces Yahweh le dice al profeta, te voy a hacer una cabeza más dura que el diamante, o sea, más dura que la de ellos, más cabeza dura, pero para que les quiebre las cabezas con entendimiento. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh hace al profeta cabeza dura, pero para lo bueno. Igualmente que su corazón de fuego, para que salga fuego de su boca. Pero aquí está hablando de los impíos, que es similar, son cabeza dura, pero para no aceptar la verdad. Y en su corazón hay un horno para hornear levadura. Entonces, todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Devoran a sus jueces con sus palabras, que son fuego que sale de sus corazones. ¿Verdad? Con chisme. Y otro montón de cosas. Lashon hará. Devoraron a sus jueces. Y ahí vemos devoraron. Recuerden que en hebreo es una palabra correcta, devorar, porque es también como consumir. Comer y quemar en fuego es la misma palabra en hebreo. Entonces es como se los comieron con palabras. Por eso con la boca. Y vean qué perfecto, Padre Celestial. Por eso Yahushua dijo, no es lo que entra, es lo que sale, porque ambas es comer. Hablar es comer algo. Vida o muerte, dependiendo de lo que hable. Entonces, el comer literal es para adentro, el comer espiritual es para afuera. El comer literal va al estómago, el comer espiritual viene del corazón. Entonces, devoraron a sus jueces, se comieron a sus jueces o consumieron con fuego que salía de sus corazones a sus líderes. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. No hay entre ellos quien a mí clame. Así estaba el mundo hace un tiempo, bendito Yahweh, que nos dio su nombre para clamar a Él. No hay quien me invoque. ¿Recuerdan? Yahushua dijo, cuando se presente el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en el mundo? Eso es como una pregunta retórica, diciendo que no habría fe, que la fe verdadera no se encontraría en el mundo. Lucas 18:8, leo desde el 6. Y dijo el soberano, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Yahweh no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Que claman a Él día y noche, sus escogidos. Y aquí estamos leyendo en Joshua, no hay nadie que clame a mí. Así está el mundo. Y como nosotros, bendito sea Yahweh, clamamos a Él, pero somos uno con Yahushua. Quiere decir que al final nadie clama, solo Yahushua a través nuestro en la tierra. ¿Está claro? ¿Y acaso Yahweh no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Está hablando de un juez injusto que atendió al llamado porque estaba harto de escuchar que lo llamaran. Entonces Yahushua dice, si el injusto sí responde por hartarse, ¿usted cree que el que es bueno no lo va a hacer de pura gana? Rápido. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero cuando venga, o sea, cuando venga viene para hacer justicia. Lo acaba de decir aquí. Pronto les hará justicia, pero cuando venga, ¿será que le van a creer? Es lo que está diciendo. Y la pregunta retórica, cuando venga, nadie le va a creer. No va a haber fe en el mundo para creer que viene a hacer justicia. Entonces ahí confirma que el Padre es el que hace juicio y que se manifiesta como el último. Esa justicia. Yahweh Sidkenu. Pero cuando venga nadie le va a creer porque viene como ladrón en la noche. Y habla en tercera persona, el Hijo del Hombre. No dice, pero cuando yo vuelva. No,
pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a Hoshea. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Cuando se presente el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí vemos cómo se conecta con el fin de los tiempos, lo que está diciendo Hoshea, porque Yahushua habló del fin de los tiempos y dijo esto. No hay quien lo invoque, quiere decir que su nombre no estaría en las bocas de los hombres. Habrían escondido el nombre, por eso no claman a él, aunque estén diciendo que claman al Todopoderoso, todas las naciones están clamando a otro, por eso no claman a él. No, están clamando a Jesús, están clamando a Dios, están clamando a Buda, están clamando a Krishna, no están clamando a Yahweh. Ni siquiera los que dicen ser el pueblo de Yahweh porque claman a Hashem. Y deben haber creado un espíritu llamado Hashem. Entonces, y por si algo, recuerden que los dos ángeles principales de los 200 que cayeron en el tiempo de Hanok, uno era Azazel, que es el que más hablamos por acá, y el otro era Shem Haza, el que ve el nombre, Shem Haza. Hashem podría hacer referencia a ese ángel. O sea, mi punto es, debemos llamar el nombre verdadero del Todopoderoso, no las palabras, el nombre. Porque de fijo algún ángel o algún espíritu va a tomar eso como su nombre, es mi punto, lo que quise decir ahora. No hay entre ellos a quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, lo que mencioné al inicio, como samaritanos, por eso los mencionó a la par. Los muchos están entre las naciones y se han mezclado, principalmente en doctrina. Bendito Yahweh que vino a hacer que naciésemos de nuevo y darnos su carne como nuestra vestimenta. Porque si no, estos de Efraín no tendrían forma de salvarse. Pero el principal problema es que se mezclaron con la falsedad, con las doctrinas paganas, con los ídolos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Sí, medio cocinada, o sea, medio fría, medio caliente, tibia, vomitiva. Cuando queda fría la comida, cosa seria. O también quemada por un lado y por el otro cruda, todavía peor. Entonces, por un lado son unos extremistas, por otro lado, nada importa. Con esto cuidado, ¿verdad? Usted tiene que hacer 10 rezos cada mañana y noche, pero después de eso se va a la noche a vivir como quiera en el pecado. Por ejemplo, usted peca y reza, empata, dicen los católicos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Efraín. Sí, no lo saben. Y hasta el fin. ¿Ah? En presente. En sí, el hecho de que han estado entre las naciones, el pueblo de Efraín, han estado dando todo su trabajo a esas otras naciones. De hecho, lo vimos, que era una de las interpretaciones de Deuteronomio 28, que al servir Elohim ajenos estaríamos sirviendo a otras religiones y como decían los judíos, a los que habría que pagarles impuestos. Eso es servir, eso es trabajar para alguien. Como vivir en un país que es católico y nosotros no somos católicos. ¿Sí me explico? Eso por un lado. Devoraron extraños su fuerza. Y obviamente los pastores que predican y agarran esa fe, que es la fuerza que tenemos, y la ponen en otra cosa, devorándoselo, destruyéndolo, consumiéndola. O tomándola a ella, porque dicen, tengan fe en, ¿verdad? Bueno, el pastor habla de que tengan fe en lo que él dice, para que sean como el ejemplo que él da, que es tener plata normalmente, ¿verdad? Y carro nuevo y mansión y toda esa cosa. Entonces mucha gente lo sigue porque quieren eso mismo, cosas materiales. Al ellos poner su fe en que van a poder recibir esas cosas materiales, si le siguen oyendo a esa persona, él se está consumiendo, devorando eso, andando en ese carro y comiéndose todos los manjares que se come sin ayudar a nadie, por ejemplo. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Efraín, como pueblo, ni cuenta se está dando lo que le está pasando. Van felices al matadero, lamentablemente, como la romería. Eso es la romería, es ir al matadero. Y para los que no saben qué es la romería, que están en otros países, es una procesión que hace en la iglesia católica del país en el que nos encontramos, donde de todo el país, que es un país pequeño, caminan hacia una iglesia. Pero a pesar de ser pequeño, es suficiente camino como para todos caminar desde tan lejos por días o semanas
a una iglesia a hincarse ante una imagen y pedirle un milagro. Y esa imagen los va a terminar destruyendo en sí, esa creencia, esa fe. Poner su fe en eso, alguien se está devorando eso, el Papa y todos los que le siguen. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Verdad? Se hizo viejo y no llegó a ser sabio. De nada le sirvieron las canas. Está claro, recuerdan lo que había hablado ahora de que es mejor que reine el pobre, sabio, joven que salió de la cárcel, que el necio, rico y anciano, por más canas que tenga, si no tiene sabiduría, no. Entonces, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. A Efraín, al pueblo, a los muchos, ya lleva 2000 años y siguen en la falsedad. Y la soberbia de Israel testificará. La soberbia de Israel testificará. Soberbia como la levadura que hablábamos ahora. Por otro lado, recuerdan que vengo comparando todo lo que está diciendo negativo del pueblo con el último de una manera positiva, pero es similar. Cabeza dura, pero para quebrar cabezas. Horno, pero para quemar hornos, por decirlo así. Entonces, curioso que diga la soberbia. Recuerden que la escritura dice que nadie sea soberbio, que nadie se jacte por nada, ni por su propia fuerza, ni por su dinero. Si va a jactarse por algo, que sea por conocer a Yahweh. Que el que se vaya a jactar de algo, que se jacte por conocer a Yahweh. El último es el árbol del conocimiento del bueno. El líder mundial va a ser el conocimiento del malo. ¿Estamos? Yahushua fue el árbol de vida. El último es el árbol del conocimiento. Por eso se presenta en el sexto milenio. Al final del sexto milenio, como en el final del sexto día, cuando comieron del fruto del conocimiento de la humanidad en Adán. ¿Estamos con eso? Entonces el último es el árbol del conocimiento del Padre. A través del Hijo, que es el camino. Por eso el último viene a dar testimonio del Hijo, Yahushua. Viene, así como Yahushua vino a ser sacrificado, como Yitzhak iba a ser sacrificado por Abraham, el último es como Jacob. Estamos, ya eso ya lo saben todos aquí, yo creo. Entonces vean cómo dice: la soberbia de Israel testificará. Obviamente está hablando la levadura, la maldad, el ángel caído que Israel ha seguido como si fuese el verdadero Elohim. Es en realidad su soberbia. Eso es lo que han adorado. El decir somos los escogidos, el decir todos esos son como animales, los gentiles, etc. Esa soberbia va a terminar dando testimonio en contra de los impíos en el juicio. Estamos, así como el enemigo es el acusador en el juicio. Vemos entonces que la soberbia de Israel se puede ver como el ángel caído al que han servido pensando que era Yahweh. ¿Está claro eso? Ahora, en el sentido positivo con el testigo. ¿Por qué Yahushua tuvo que venir a morir aquí, en este mundo, en esta realidad? Para poder matar en la otra al ángel. Ahora viene el último a hacer lo mismo en esta realidad para matar a otro en otra realidad. Entonces, lo que aparentemente para la gente que es de la carne fue una pérdida, el haber muerto en el madero, como el mismo Papa que dijo, el fracaso de Dios. Ahí fue donde Dios fracasó, ¿verdad? Porque le quitó el trabajo a Dios y a Yahushua. Pero él no lo entiende, pero lo dice sin darse cuenta. Entonces, para ellos fue un fracaso ahí donde murió Mashiach en el madero, sin entender que ahí le estaba quitando el trabajo a Satanás. La humildad venció al soberbio. El que estuvo dispuesto a pasar sufrimiento por otros sin merecerlo y vergüenza sin merecerla, le quitó el trabajo al que nunca se hubiese atrevido a lavarle los pies a nadie porque se consideraba demasiado alto y hermoso como ángel. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es que hay tantas conexiones o sea, que todo se puede ver positivo o negativo. En este caso está hablando de la negatividad que hay del pueblo y el ángel que están sirviendo, que los ha hecho soberbios como la levadura por poner su fe en lo que no era, en la belleza, en el ser escogido, etc. Se volvieron soberbios, entonces la soberbia va a testificar en contra de ellos. Pero por otro lado viene el último, que es el árbol del conocimiento del Padre. Por eso es el que se puede jactar de conocer al Padre, entonces lo van a ver como soberbio. Y esa soberbia de Israel, no de Yitzhak, o sea, del último, es el que va a venir como testigo en contra del pueblo. ¿Sí me expliqué? Sí, porque lo conoce y el pueblo no lo conoce. Exacto. Entonces más bien lo van a ver como soberbio. ¿Usted qué se cree? Igual que cuando Yahushua dijo, yo soy el hijo. Si yo dijera que yo no lo conozco, mentiría. Pero lo conozco. Entonces, ay, apedréenlo por decir que lo conoce. Y no les voy a mentir.
Bendito Yahweh. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Aunque haya salido de la cárcel, quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Claro. Entonces mejor que reine alguien que nació pobre, que es joven y que estuvo en cárcel, pero es sabio. Alguien que siempre ha sido libre, rico, anciano, pero no tiene lo anterior. Es un necio. De hecho, hay un hombre en la escritura que se llamaba Hashem. Creo que incluso tiene los mismos puntos de vocal que Hashem, sí, cierto. El nombre que significaba, el nombre ese significa grasa y la raíz significa riqueza. En 1 Corintios 11:34. Ajá, el nombre aquí, Hashem. Hashem. Lo ponen igual que el nombre. Eso se podría traducir el nombre. Entonces, el nombre que le pusieron a ese chiquito era el nombre. No es extraño, pues así lo es, pero la escritura se hace esto por diferentes razones. Y no es el único. Recuerden que Noah tuvo 3 hijos. Cam, Yafet y Shem. Cuando no sabían cuál era el Shem. Hashem, el Shem. Entonces, Noah le puso a uno de sus hijos nombre. Hashem es el nombre, ¿verdad? Porque Ha es el artículo. Entonces, está Shem, el hijo de Noah, de donde venimos nosotros, de hecho. Bendito Yahweh. Por eso invocamos el nombre. Y después estuvo este hombre que se llamaba Hashem. Y como llaman los judíos hoy en día a Yahweh en vez de llamarlo por su nombre, y en realidad están llamando a otro, como ya lo he hablado, por eso es que me pusieron esto aquí. Lo escriben igual que el nombre. Sin embargo, la traducción que le dan es grasa. Grasa. Pero la misma concordancia, y me gustaría verlo en otra concordancia que tengo por ahí después, dice que probablemente viene de la palabra Hashum. Hashum. Pero eso ya empieza con otra letra, con la Het. Entonces es posible que se llamara Hashem el nombre, pero por alguna razón en la concordancia lo conectaron con la palabra Hashum, que es grasa, o rico, gordo. Como una persona que estaba gorda por tanta plata que tenía y pasaba comiendo. Estamos. Entonces, muy interesante que Hashum sea rico, o adinerado, o afortunado. Y de ahí viene el nombre Hashem de uno de ellos. Como adoran a Hashem los judíos. ¿Y quién es el que adoran los judíos? A la fortuna. Gad. Por eso Hashem es Gad. Y sí es cierto. Porque es fortuna, es lo que los engorda, pero los engorda de algo que no les ayuda. ¿Qué sirve estar lleno de grasa y no tener lo que uno necesita? ¿Está claro? Ahora estaba viendo una pobre muchacha de 23 años, ya no podía ni caminar de tanta grasa que tenía. Qué duro. Entonces, como digo, lo que acabo de decir, no podía ni caminar. Y Yahushua es el camino. ¿Qué hace usted llenándose de grasa de Hashem? Si no tiene al verdadero Elohim, Yahweh. Entonces, muy curioso el nombre Hashem, pero dicen que viene de Hashum, que está conectado con rico o afortunado, que en ese caso estaría conectado con Gad. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, en persona, en la tierra, en su panim. La soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Yahweh su Elohei, ni lo buscaron con todo esto. O sea, ni siquiera con el hecho de que Yahweh se manifestó en la tierra, jactándose del conocimiento del mismo, básicamente. Por ende lo verían como soberbio, dando testimonio en contra del pueblo, cara a cara, en su persona, en sus rostros, etc. Y ni así se arrepintieron, ni así cambiaron, ni porque él se manifestaría nuevamente a predicar la verdad, ni así. Entonces dice: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Yahweh su Elohei, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Verdad? Recuerden que la paloma es la Ruach, pero recibieron un espíritu incauto, sin entendimiento. Yahushua trajo la sabiduría, el último es el entendimiento. Al no aceptar el espíritu del último, la voz de la tórtola, recibieron el espíritu de falta de entendimiento, básicamente, el espíritu de error o espíritu de horror.
Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. También ahí está confirmando lo del último, que viene como hijo pródigo, que cae en error por falta de entendimiento al inicio. Y también mostrando, repito, que el último es el entendimiento. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Misrayim, acudirán a Asiria. Misrayim, me ayuda. Llamarán a Egipto. ¿Se acuerdan lo que vimos en Deuteronomio 28? Por el pecado, dijo Yahweh, los haré volver a Egipto en naves, por el camino que les dije que no volverían. Y aquí dice, llamarán a Egipto, por el pecado. Egipto y Asiria, falso profeta, líder mundial. Asiria hace alusión a Sennacherib, que entró, hizo destrozos en Israel. Yahweh salvó al pueblo y salvó al rey de ese momento por su oración, que representa al último, por cierto. También el asirio representa a Nimrod. O sea, el título del asirio. Por Asiria, Sennacherib. Por territorio, Nimrod. Y Nimrod fue el primero en representar a la bestia. Y hay quienes creen, y es muy posible, o sea, lo veo como un 80% de posibilidad, que porque encontraron la tumba de Osiris, encontraron la tumba de Gilgamesh, alguno de esos dos, bueno, Osiris sale en Yasher como diferente de Nimrod, por si algo, pero la de Gilgamesh la encontraron y se cree que es Nimrod, entonces es muy posible que lo hayan clonado. Entonces hay quienes creen que eso podría ser el falso Mesías, que aparezca eventualmente, o el líder mundial, puesto que Nimrod en realidad es un ejemplo del líder mundial. Pero como el falso Mesías es la imagen de la bestia, se puede decir como el clon de. Sin embargo, Nimrod era de piel oscura. Y el falso Mesías no va a ser así. Supuestamente encontraron sangre. Bueno, es que hay dos historias de que encontraron sangre de Mashiach. Una no tan conocida. La otra es un poco más conocida, me imagino que es la que usted dice. Que en el manto que le pusieron, que lo tiene en el sudario. Que lo tenían en el catolicismo, supuestamente tiene el sudario y que supuestamente, curiosamente, es la misma imagen que han pintado todo el tiempo, ¿verdad? Eso me parece súper sospechoso. Y si encontraron sangre ahí, no es sangre de Mashiach, sangre del que hizo esta cuestión, tal vez Da Vinci. También podría ser, sí, podría ser, pero por la forma, o sea, en realidad se cree que no es tan viejo. Entonces sería algo que hicieron hace unos siglos. Entonces, pero en todo caso, el hecho de que hayan encontrado sangre de alguien del pasado puede hacerlo, hoy en día tiene la capacidad de clonar. O no solo con sangre, otras cosas. Bueno, un montón de cosas. Sí. ADN. Curiosamente ADN como Adán. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. ¿Qué hace una paloma? ¿O cómo se utilizaban las palomas? Hace poquito en la cárcel encontraron una paloma llevando cocaína. Mensajeras. Como narcos, dice. ¿Como narcos? No, como mensajeros, ¿verdad? Las palomas se utilizan como mensajeras. Antes se ponía una carta y la paloma se la dejaba. Sorprendente, o sea, sorprendente el entendimiento de la paloma, como para ir a dejar mensajes. ¿Pero por qué? Porque eso es lo que representa un malaj, un mensajero, el espíritu de Yahweh, del entendimiento. Por eso dice, son como palomas, pero sin entendimiento. No saben a dónde llevar el mensaje, no saben cuál es el mensaje. Y por eso el espíritu entró en Mashiach como una paloma, porque Yahushua es el mensajero de Yahweh, de su Ruach. Vino a traer el mensaje directamente a su pueblo. Igual el último. Ese mismo espíritu entra en el último, la Ruach, como la paloma, para hablar, traer el mensaje de Yahweh. Pero los que siguen pastores falsos, doctrinas falsas, son como palomas incautas. Tienen un espíritu que no tiene entendimiento. ¿Para dónde es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Como esos que se meten en la cárcel. Noah, ¿recuerdan? Ajá, sí, pero sí, para representar, sí, también el cuervo de fijo es inteligente, porque también llevó alimento a Eliyahu. Pero, sí, primero mandó un cuervo que representa a Samael, y después mandó palomas, representando la Ruach de Yahweh, haciendo un trabajo diferente cada vez, a través de la ley, a través de Yahushua y a través del último. Por eso vino con una rama de olivo, que representa la rama de David. El último, la segunda venida. Y sí, buen punto. Noah mandó palomas porque sabía que lo inteligentes que son las palomas. Vaya, viene entró un ratito, avísame cómo le fue. Tan inteligente que trajo una rama. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Misrayim, Egipto. Acudirán a Ashur, Asiria. Que sería, llamarán al faraón y a Nimrod.
o a Sennacherib. Eso es lo que van a querer como líderes, que los salven. Falso profeta y líder mundial. Cuando fueren, ¿verdad?, a Mizraim y a Siria, Asiria está conectado con Babel, o sea, es que es la misma área. Entonces, como el hecho de que el pueblo volvería a la esclavitud a través del pecado, serían esclavos también literales en una tierra que no conocían, como lo fueron en Egipto, que sería América. Y el gobierno que estaría sobre el pueblo hasta el fin de los tiempos sería como Asiria, o sea, como Nimrod, como Babilonia, como la gran ramera de confusión. Entonces, Mizraim hace alusión a esclavitud y Asiria a cautividad, básicamente. Pero lo conecté con Babel por la cautividad espiritual en la confusión. ¿Está claro? Cuando fueren, tendré sobre ellos mi neshet. Tenderé sobre ellos mi red. O sea, cuando fuésemos a las naciones a pedir ayuda, cuando fuésemos esparcidos por las naciones, entre todas las naciones por nuestro pecado. Entonces dice, cuando estuvieran en otras naciones, tenderé sobre ellos mi red. Como Yahushua, por ejemplo, que tiraba la red para traer, bueno, no él, sus discípulos, para traer peces, y les dijo, los haré pescadores de hombres. Pero era con red. Entonces Yahweh está diciendo que a pesar de que se alejarían, en el fin de los tiempos va a tirar su red en Egipto, donde estaría el pueblo. Entonces dice, cuando fuere tendré sobre ellos mi red, les haré caer como aves de los cielos. ¿Verdad? Porque estaba hablando, ¿verdad? Por si algo también, estaba hablando de palomas. Entonces por eso les haré caer como aves de los cielos, como si uno le tira una red a un ave, y se le enredan las alas y... Lastimosamente eso va a pasar con los muchos, que hoy en día están muy elevados por la levadura, están muy elevados por las riquezas materiales, como la Odisea, piensan que son ricos, pero en realidad son miserables, son pobres, ciegos. Entonces, andan volando con un espíritu que no es el del Padre, porque es incauto, sin entendimiento, por eso uno les explica y dicen, ah, y Yahweh les va a tirar la red para que caigan en el fin de los tiempos. Y como, o sea, lo conecté con la prédica de Mashiach, porque en sí la misma prédica es la que hace que se enreden y caigan. Por eso la prédica de los dos testigos como fuego que los quema. Por eso Yahushua es la piedra angular, que para el que no cree es piedra de tropiezo. ¿Estamos? O que le cae encima y lo despedaza. Les haré caer como aves de los cielos, así como el último, ¿verdad? Yahweh le dijo a Mashiach, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién es el enemigo de Mashiach? Todos los que no creen en él, pero en sí, en los cielos, Lucifer y sus ángeles. Entonces dice, los haré caer sobre el estrado de tus pies, o sea, los haré caer a tierra. Lucifer y sus ángeles son como aves. Entonces, como el pueblo ha puesto su fe en aves caídas, van a caer como esas aves, a través del último que va a subir a hacerlos caer, en Apocalipsis 12. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves de los cielos, ¿verdad? Diciendo que va a hacer caer a Lucifer y sus ángeles en Apocalipsis 12, siendo el último Yahweh Padre manifestándose a través del Malach Micael. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Vean qué sorprendente. Les castigaré según lo que han predicado en sus congregaciones. Está mostrando que eran congregaciones y que han predicado algo que era falso, y por eso que han predicado van a ser castigados. En otro caso, han predicado rapto. Ok, van a ser raptados, pero no para lo que piensan. Les haré caer como aves de los cielos, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. O sea, lo que han venido predicando se va a cumplir. Lo que está en la escritura se va a cumplir. Pero lamentablemente para castigo de aquellos que piensan que nada les va a pasar. Como les he dicho, ¿para qué se escribió el Apocalipsis? Sino para que lo leamos nosotros y estemos atentos. ¿Acaso los ateos van a leer el Apocalipsis? Por supuesto que no. Pero los cristianos piensan que el Apocalipsis fue hecho para la gente que va a quedar después del rapto. Los cristianos piensan que, bueno, muchos de ellos, que hay mucho miedo al Apocalipsis. No lo voy a entender, mejor no lo leo. Y como sabemos es el único libro que tiene bendición para el que lo lee y escucha. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Vamos a ver cómo lo dice en sus asambleas.
Dice aquí en hebreo la, la datam, que viene de edut, de testimonio, en sus asambleas o congregaciones donde se da testimonio del Padre. Dice como se ha escuchado, básicamente. Donde dice se ha anunciado, en realidad sería como se ha escuchado por las congregaciones. También como se ha escuchado por las congregaciones es buen punto, porque está como el último que dijo, bueno, Yahushua dijo a una congregación, arrepiéntanse, no sea que venga a ustedes y pelee contra ellos con la espada de mi boca. Entonces los de las congregaciones van a escuchar, pero no van a atender, ni entender. Entonces, como se ha oído en vuestras congregaciones. Dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Se apartaron de Mashiach hace 2000 años por los últimos 2000 años. Y ahora dice, destrucción vendrá sobre ellos, la abominación desoladora, porque contra mí se rebelaron, contra el último. Van a decir, no, usted no es, no, usted no es del Padre, porque obviamente él no va a decir ser, pero van a decir, usted no es del Padre, usted no es pastor, usted no es profeta, usted es un falso pastor, falso profeta, el anticristo, ladrón, todas las críticas que van a ver. Entonces se van a rebelar en contra de la verdad. Primero y último, hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, similar al hecho de que se apartan de los dos testigos y los matan. Y dice la escritura, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Hay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos. Porque contra mí se rebelaron. Recuerden, en Apocalipsis hay tres ayes que suceden en las trompetas. Ahí es uno de ellos. Estamos. Curiosamente, en Apocalipsis, de hecho, vamos a Apocalipsis, confirmando lo que acabo de decir también, Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio de que habían matado a los dos testigos, el espíritu de vida enviado por Yahweh entró en ellos. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, imagina, ay, qué rico. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y los vieron sus enemigos. Entonces a la resurrección de los dos testigos, 3 días y medio después de su muerte, 3 años y medio después de que empezaron su prédica en el mundo entero. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron 7000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron estima al Elohim del cielo. Verso 14. El segundo ay pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. Entonces aquí acabamos de ver que dice ay. Van a ser destruidos porque se rebelaron de mí. Se rebelaron contra mí. Se apartaron de mí. Entonces aquí estamos viendo, matan a los dos testigos, que es esa rebelión en contra de, y viene el ay, y después destrucción repentina. Ah, ok, es que ese es de Apocalipsis. Ok, los dos testigos se levantaron. 11, ¿qué? El 11 dice, viajaré después de 3 días, Vajeitzi, Vahem, Ruach, Vayamdu, se levantaron. Recuerdan que Amad es como el que aparece para referirse al levantarse de Micael y hace alusión a levantarse para dar testimonio. Entonces donde dice que se levantaron resucitando, sería como diciendo se levantaron para ya dar testimonio en contra, porque ya cumplieron, ya vieron y pueden ir al cielo a decir, tan mal. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Qué sorprendente. Por un lado, obviamente, en ese tiempo, históricamente, se estaba refiriendo a Egipto. Que Yahweh nos redimió de Egipto. ¿Verdad? Pero nos redimió, bueno, de varias maneras, con brazo extendido, mano fuerte. Pero todo representado por un cordero que fue sacrificado. Para que en la 10ª plaga nada pasara a Israel. Se sacrificó el cordero y después se salió de ahí. Por eso Yahushua vino como el cordero a morir el mismo día para redimirnos hace 2000 años. Entonces ahora que estamos leyendo esto, en este momento se refiere a ese momento del cordero Yahushua, no el de Egipto. Porque no hay comparación entre el cordero animalito y Yahushua, el hombre. Entonces, yo los redimí y ellos
hablaron mentiras contra mí. Yahushua vino hace 2000 años y por 2000 años han estado hablando falsedad. Han dicho que es otro. Han dicho que es así o así. Una doctrina falsa. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Porque el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. El trigo y el mosto, ¿verdad? Como Yahudá y Israel, el pueblo entero, aún los que estaban bien como el trigo. Y el mosto, los que pasan en un fiestón. Gozo representa. Se congregaron, se rebelaron contra mí. Yahudá y Israel se congregaron, pero para rebelión. Unos con Hashem, otros con Dios. Desviándose o rebelándose. Y Azurú. Y Azurú vi, se alejan de mí o se rebelan en contra mía. Y Azurú. Antes de eso, es donde dice se congregaron y que ahí dice se hacen heridas. Idguraru. Idguraru. Aquí en inglés lo ponen un poco diferente. Dice, y no han llorado a mí con sus corazones cuando clamaban sobre sus camas. Se congregan por el maíz, o sea, como por comida. Se congregan para comer, no para aprender. Para comer comida física, no comida espiritual. Como en los rezos, ¿verdad? Para comer quequito y café. Se congregan ellos mismos por el, dice aquí, maíz y vino. Ahí pusieron trigo y mosto. Obviamente es un poco diferente el trigo del maíz. Y el mosto viene del vino, sí. Pero es diferente la palabra en hebreo. Dagan. Dagan. Curiosamente suena como Dagón. El dios pez. Porque pez es Dag. Y Dag al revés es Gad. A quien adoran hoy en día. La fortuna. Gad en hebreo. Entonces, qué curioso. No se congregan por el Padre, se congregan por el Dagán. O sea, se congregan a Dagón para servir a Gad y estar comiendo Dagán. Entonces, Dagán y el otro, Tirosh. Tirosh, que es como vino, aquí lo trajeron como mosto. Hay varias formas de decir vino. O en sí se podría decir, Yain es vino, Tirosh, aquí lo están poniendo como mosto. Que se refiere a vino nuevo, recién hecho. Y como sabemos, el vino añejado sabe mejor. Pero también por otro lado, Yahushua habló de vino nuevo en odre nuevo. Aquí ellos como viejos están tomando vino nuevo y por eso se van a reventar. Entonces, vino nuevo, odre nuevo. Hay que nacer de nuevo para poder recibir al último, que es como el vino nuevo, que viene al final. ¿Recuerdan lo que dijo el de la boda? Cuando Yahushua cambió el agua en vino. Había un hombre en la boda que dijo, wow, qué barbaridad. Normalmente en otros lugares lo emborrachan a uno con el vino nuevo con el vino bueno para después darle el vino normal, corriente, feo, porque uno ya no lo puede saborear igual. Pero aquí sirvieron el mejor vino de último, después. Eso quiere decir que lo que trae el último es mejor a lo que trajo el primero, sorprendentemente. Porque ya el primero vino. Es por eso. Dice, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, Dagán y Tirosh. Curiosamente, Tirosh, que es como mosto o vino nuevo, se podría decir el último, la Tav, que viene como la mano, la Yud, eso es Ti. Rosh es cabeza. El último, como la mano, será la cabeza. El vino nuevo, en odre nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo para poder recibir al último. Tirosh y Dagán. Maíz, grano, cereal. Entonces son diferentes tipos de granos. No solo trigo en particular. Dice aquí, Egipto sería hoy Estados Unidos al que acuden a pedir ayuda y prestado. Sí, la potencia mundial. En sí, como dije, es América entera. Por eso es que los estadounidenses dicen ser americanos. ¿No? Y uno dice ser americano. No, usted no. ¿Por qué? Porque usted es de abajo.
Nada que ver, ¿verdad? Como si... Ok. Falta de entendimiento, lamentablemente. Ese orgullo, esa soberbia que les han metido a través de los programas de todo tipo. Entonces, sí, Estados Unidos es un tipo de Egipto. Por si algo, recuerden que en Apocalipsis 11 dice que a los dos testigos los matan en el Egipto espiritual, pero no se refiere a Estados Unidos, se refiere a Israel geográfico de hoy en día. Para el trigo y el mosto se congregaron. Y en una decía se hicieron heridas, que al final no vi ese verso. Se hicieron heridas, decían alguna. Ah, ok. Que la palabra que aparece ahí se puede cambiar para decir que se hicieron heridas en vez de congregarse. Recuerdan que Eliyahu hizo descender fuego del cielo para un sacrificio. Los otros de Baal, el Señor, estaban tratando de hacer lo mismo con un becerro y nunca pudieron, con un buey no pudieron. Y ellos por no poder, cuando veían que no hacía nada Baal por ellos, se empezaron a cortar, se empezaron a hacer heridas. Para ver si por esa sangre que estaban derramando y por ese sufrimiento que estaban pasando, los oía. Entonces empezaron a hacer cortadas, "Ay, Baal, por favor, Señor". Y nada. Y Eliyahu, a pesar de todo eso, riéndose, bendito Yahweh, les decía, tal vez anda en el baño, tal vez está dormido, háganle más duro. Ajá. Y después él vino, hizo el sacrificio, solo decir Yahweh, por favor. ¡Prah! Entonces, está mencionando que se hacen cortadas, una forma de interpretar lo que se cortan para sus falsos Elohim, para según ellos recibir gozo, sufren, no tiene sentido. Y está como conectándolo con el momento en que se hizo el sacrificio ese de Eliyahu. Y sabemos que el falso profeta va a copiar lo que Eliyahu hizo para engañar al mundo entero, como en ese momento que estamos leyendo aquí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Obviamente se confirma, y todo lo que he venido diciendo se aplica al primero, pero vean que acá ahora dijo, yo los redimí, como eso algo ya pasó, y se rebelaron contra mía. O sea, los redimí hace 2000 años, y por 2000 años en la apostasía se rebelaron. Y después dice ya como si fueran el fin. Y aunque yo les enseñé, viniendo como el buen pastor, el último, el testigo como Moshe, que dijo, vendré a ustedes y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, o sea, hablándoles. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Así como pensaron hacerle mal a Yahushua y lo llegaron a hacer, va a suceder con el último. Volvieron, oigan, pero no al Shaddai. Volvieron, pero no al omnipotente. Recuerdan que les he dicho que el nombre Shaddai está conectado con el último, porque está conectado con Jacob. Curioso que de repente aquí lo mencione, Shaddai. Shaddai está conectado con el último. Ya lo hemos visto, pero lo voy a hacer aquí rápidamente. En el hebreo, esto es Shaddai, que quiere decir omnipotente. Viene de Shad, que se puede ver como pecho, del que sale la leche que nos alimenta en el inicio de nuestra vida y nos da todo lo que necesitamos. Por eso omnipotente, el que provee absolutamente todo. Al ser Shaddai, curiosamente, el Ay, la pronunciación Ay es de plural, como Adonai, Shaddai. Entonces quiere decir omnipotentes, como los dos brazos que fortalece, primero y último, las dos columnas. También, si se separa en dos palabras, se puede ver como hasta aquí. Y dicen que este fue el nombre con el que Yahweh terminó la creación. Y dijo, hasta aquí llega. Este es el límite. ¿Está claro? Entonces, en el principio, la palabra era Elohim y creó todo. Pero al final, el Shaddai le dio un límite. ¿Sí me explico? Elohim Shaddai, primero y último. Este es el límite, por eso es el último. Es el que viene al puro final a cerrar la puerta. La puerta es la que está en el centro. La Dalet. La puerta. Entonces, el fuego consumidor, el entendimiento, va a pasar a través de la puerta como el buen pastor, siendo la mano de Yahweh. El último, trayendo el fin. ¿Está claro? Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos a través de la prédica, a través de Mashiach, porque Mashiach es el brazo de Yahweh y todo lo puede en el Mesías que me fortalece. Entonces Yahushua dice, bueno, Yahweh dice, a pesar de que les enseñé en persona
y les dejé el espíritu para fortalecerlos, aún así se rebelan y hablan en contra mía. Y es que es clave porque eso mismo está mostrando, no está diciendo yo les quité las pruebas y la aflicción, no, está diciendo los fortalecí para vencerla. Los fortalecí para vencer al enemigo. Bendito Yahweh. Y por eso es importante leer la escritura, porque si uno no lee la escritura está pensando en magia. En yo le pido y usted me quita. ¿No es así? Eso es magia, eso es idolatría. Eso es engañarse a sí mismo. Entonces, y recuerden que la idolatría es igual que hechicería, por eso digo magia o brujería. Y aunque yo los enseñé y fortalecí, sus brazos contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Shaddai. Qué curioso que hay un montón de cristianos que están volviendo a las raíces hebreas, pero no a Yahweh, al judaísmo que rechazó a Yahushua. Van a terminar rechazando el último por las doctrinas de la letra, mandamientos de hombres. ¿Sí me explico? Volvieron, pero no al Shaddai, no al último. Volvieron a los que rechazaron a Mashiach hace 2000 años. Es ilógico. Volvieron, pero no al Shaddai. Fueron como arco engañoso. O sea, no fueron al arco verdadero, que es el último, que viene con un arco, venciendo y para vencer. Fueron al arco engañoso, el que tira una Torah falsa, el hijo de perdición. El que tira con el arco mentira. Por eso tiro mentira. No dan en el blanco. Volvieron pero no al Shaddai. Quiero ver eso. Recuerden que en hebreo arrepentimiento se dice teshuvah, que en realidad quiere decir volver. Entonces al decir ahí volvieron, vamos a ver, ¿sí? Dice yashubu, volvieron. En realidad volverán. Dice aquí yashubu, lo al ayu, que keshet como arco. Entonces, uno es el arco de Yahweh. Voy a ir un momento a Génesis 49. Cuando habla de Yosef, que es de donde viene el último, así como Yahushua vino de Yahudá. Dice 22 del 49. Rama fructífera de Yosef. Ahí muestra que es la rama. Por eso esa paloma última traía una rama. Rama fructífera junto a una fuente. Yahushua es la fuente. Por eso Yosef es el buen pastor que pasa por la puerta. Es la rama fructífera junto a una fuente. La fuente es la puerta. La rama es el buen pastor. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Entonces llega a ser más allá que solo Israel. También llega a tomar de las naciones. Le causaron amargura, le lanzaron flechas. Lo aborrecieron los arqueros. Por eso estamos viendo aquí. Y aunque yo les enseñé tirándoles flechas, de verdad, porque la Torá es la instrucción que se tira, es la definición, tiene que ver con tiro, no solo porque suene Torá, curiosamente. Y dice, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, va Ani, y yo les enseñé y fortalecí sus brazos. Entonces, en este Génesis 49 continúa, dice, y aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Yosef es un arco que se mantiene poderoso y resucita, a pesar de que todos los arqueros del mundo, todos los pastores van en contra de él. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Los brazos de sus manos se fortalecieron. Vean lo que dice aquí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos. Esta misma situación. Por las manos del fuerte de Jacob, Yahushua. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Shaddai. Un momento, porque aquí me ponen el Shaddai. Yashubu lo al Hayu. Sí, no hacia el que está en lo alto, básicamente lo que dice. No Shaddai. ¿Por qué esta traducción me hace estas cosas? ¿Vieras? ¿Cómo me gustaría tener el traductor enfrente? Porque cada rato me hace eso. Yo la terminé. Yo quería esta traducción porque traía muchas palabras hebreas.
Y yo estaba seguro que el traductor había tenido el cuidado de asegurarse que las palabras hebreas que traía era la que traía el original. Pues no, es como que, yo me imagino que debe ser Shaddai. En esta traducción pusieron Shaddai. Estoy viendo en el original hebreo, no aparece Shaddai. Dice, volvieron no al que está en lo alto. O sea, no al Altísimo. Como el arco. Vean qué curioso, como arco. ¿Por qué? Porque el arco, ¿dónde está? El arco iris. En lo alto. Sale en lo más alto. Bueno, llega hasta la tierra, pero no se le puede encontrar, ¿verdad? Vieras un día, iba yo manejando y pude ver donde empezaba un arco iris. Viera qué sorprendente, no sé cómo explicarles, porque era así, estaba así al lado de la calle. Y tan grueso como de esa pared aquí. Y, o sea, imagínense, ¿verdad? Está la calle, tiene un pedazo aquí donde los carros se parquean. Ese pedazo empezaba el arco iris. Se veía tan sorprendente. Claro, uno no lo veía de largo. Donde se empezaba a acercar, se empezaba a ver. Y donde lo empezaba a pasar, dejaba de ver. Se viera qué interesante, qué sorprendente, qué perfecto esos colores. Entonces, sí se puede ver el inicio, porque una vez lo vi. Pero depende del ángulo. Y se ve como una ilusión también. De hecho, hay quienes dicen que el símbolo mágico principal es el arco iris. Tal vez por eso lo usan los homosexuales. Sin saber. Bueno, otro montón de razones, rebelión y demás. Pero dicen que ese es el símbolo mágico más importante o principal porque es el único fenómeno, el arco iris, que se puede ver en dos dimensiones. O sea, no solo lo vemos en esta dimensión, también se ve en la dimensión de los espíritus. Entonces, en la dimensión de los espíritus se ven otras cosas que nosotros no podemos ver en esta. El arco iris es lo único que podemos ver de otra dimensión. Volvieron, pero no al que está en lo alto. Fueron como arco engañoso. Como los pastores que acabamos de ver que van a pelear contra el último descendiente de Yosef, la rama, que lo van a llamar el ladrón, lo van a llamar falso Mesías y demás. Volvieron, pero no al que está en lo alto. Fueron como el arco engañoso. Los arqueros que odian a Yosef. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Mizraim. Hoy en día, ¿cuántos judíos hay en Egipto? De fijo, judíos hay algunos, pocos, y no están en esclavitud. Israelitas, tal vez deben haber unos cuantos, porque estamos por todo el mundo, pero principalmente en América. Está repleto aquí. Mi punto es, aquí está diciendo que en el fin de los tiempos, los muchos de Israel van a morir en Mizraim. Pero los muchos no están en Egipto geográfico, pero sí en uno espiritual. O sea, está diciendo que los que están en América van a morir en América. Los muchos, ¿verdad? Ellos vuelven y no sirven para nada, como un arco estirado. ¿Verdad? Como un arco, ¿verdad? Porque el arco uno lo estira para tirar. Pero si la cuerda está estirada, uno no hace nada estirándolo, porque no vuelve a su lugar. Y el que vuelva a su lugar, por esa tensión, es que la flecha llega largo. La instrucción, cuando uno pone atención, lo lleva a uno largo en el camino. ¿Estamos? Cuando uno no pone atención, es como un arco estirado que para nada sirve. No puede enseñar a nadie porque no tiene que enseñar, porque no se le grabó.